Saludos mis hermanos, llegamos esta semana a nuestra continuación del cristianismo antiguo y medieval, para lo cual nosotros vamos a comenzar a hablar de lo que significa el cristianismo oficial. Muchos dicen que fue estrategia de Roma, que Roma cuidó sus intereses, que fue imposible evitarlo, que ya era necesario eso. Otros dicen que hubo una verdadera mm, conversión de Constantino. Todo eso tiene su porqué dentro de la historia. Entonces, para el año 313, Constantino y su coemperador Litinio escribieron carta a los gobernadores y provincias. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos redactaron cartas y la expandieron por todas las provincias, donde la carta era una carta de exoneración, una carta de mejorar los modales, de tratar bien y de calmar los ataques hacia los cristianos. Consideraron saludable y adecuado absolutamente. Se revocaron todos los anteriores decretos anticristianos. O sea, que pidieron que se mantuviera la calma, la tranquilidad y que lidiaran con los cristianos de una manera razonable. Se pidió devolver a todos los lugares del culto cristiano y sus propiedades todo lo que fue incautado, todo lo que fue confiscado por los gobernadores de cada provincia. Se pidió que eso se les devolviera a sus dueños para que ellos ministrasen sus bienes. El edicto de Milán, un edicto sumamente importante porque va a determinar el oficialismo del cristianismo. Entonces, ¿qué pasó? Que el Imperio Romano revirtió su política de hostilidad y le otorgó completo reconocimiento legal al cristianismo. Entonces, esa es la labor principal que se le atribuye a Constantino en cuanto al oficialismo del cristianismo. Hecho importante en la historia del mundo. Está catalogado como un hecho trascendental dentro de la historia de la humanidad. Y ciertamente sí, claro que sí, porque al oficializarse el cristianismo se vio claramente lo que, no sé si el término está adecuado, para bien o para mal, lo que iba a ocurrir con la iglesia. ¿Qué pasaba? Que el obispo Eusebio escuchó de boca de Constantino su propio testimonio, su propia declaración de por qué tomó esa decisión. Él dice que se le apareció en el cielo un signo increíble. Y él vio una visión profética donde le decía que realizara esa labor. Existen contradicciones en el momento, el lugar y hechos de la visión. ¿A dónde nos acercamos? Nos acercamos a creer, y otros dicen lo contrario, a una invención humana, algo que no existió en realidad. Y entonces de ahí derivan las contradicciones, ya que Constantino era adorador del sol, el cual esta práctica nunca la abandonó. Entonces aquí comienza el verdadero misterio,
de lo que significó este hombre dentro de la historia, este hombre dentro del cristianismo y los propósitos que se daban para, para lo que era el cristianismo y lo que iba a ser a partir de ese año. Las evidencias se mantuvieron en las monedas, cuando tenía el sello con el sol representado. Y entonces eso dice que él nunca dejó de sus prácticas. Estableció el domingo como día de descanso. La confusión estaba en Constantino por sus supersticiones. Era un hombre sumamente supersticioso, que eso daba de qué hablar y de lo que significaba la vida de él. La superstición lo llevó a levantar una nueva capital. ¿Por qué? Porque entre todas esas supersticiones que tenía, él optó por pensar que tenía que cambiar de capital. Constantino se bautizó durante la enfermedad, casi al final de sus días. ¿Por qué se pensaba que, y por qué ocurrió esto? Se comenta que se le estaba negando el sacramento. Por su estilo de vida no le permitían bautizarse. La piedad no le convirtió en cristiano. Su actitud era imperial. O sea, que este hombre nunca dejó de ser un emperador. Y la piedad no lo catalogaba a él como un virtuoso. Su aspecto era, estábamos hablando desde el aspecto de su físico, de su juventud, de su porte. Era un hombre delgado, ecléctico, cara fuerte, de carácter violento, y su crueldad se hacía presente por su cólera. Consideraba a los prisioneros, condenaba a los prisioneros a combate, muy sangriento, muy fuertes, con bestias salvajes. Estamos hablando del Constantino que oficializó el cristianismo. No sentía respeto por la vida humana. Ejecutó a su hijo mayor, a su segunda esposa, al marido de su hija favorita y a muchos más. O sea, que el que no comprende, el que no entiende lo que representaba Constantino, lo puede ver de una manera muy sencilla, de que ahí sí oficializó el cristianismo. No, hay que elaborar toda la historia para saber qué había detrás de esto. Envejeciendo engordó, se le decía cuello de toro. Se cree que padecía de bocio. Era dominante, egocéntrico, vanidoso e implacable. Tome nota de, de que estamos hablando de Constantino. Se cree que aceptó el cristianismo por sus intereses personales y su megalomanía. Quería un clero de civiles nombrados por él. Fácil, sencillo. El cristianismo está avanzando progresivo, muy rápidamente. Está progresando y es incontrolable. Si lo oficializamos, podemos tener un clero de civiles y el dominio se hace más fácil. La iglesia cristiana, ¿cómo quedó después de lo que este megalomaníaco estaba haciendo adentro? De acuerdo, hubo quien se benefició más con este matrimonio. Hay que preguntar, ¿quién se benefició más? ¿Qué acuerdo hubo? ¿Quién se benefició más de este matrimonio? ¿El clero o la iglesia?
¿El imperio se rindió al cristianismo o fue todo lo contrario? El cristianismo se prostituyó al imperio. Entonces la historia del cristianismo tiene mucho de qué hablar. Tiene mucho de qué hablar. El paganismo se hace presente en el siglo III, siglo IV, de una manera muy, muy fuerte durante este siglo, y el cristianismo estaba cambiando para salir a la opinión pública. En el siglo II, la iglesia incorporó los elementos de la organización pública. Siglo III, creó una estructura intelectual y filosófica. Siglo IV, definió la personalidad pública, comenzó a pensar como una iglesia oficial. Comienza a verse el cristianismo como la verdadera y antigua religión del imperio, y Roma como su cuidadora. Interesante, muy interesante, muy interesante. Interesante religión del imperio y Roma su cuidadora. Wow, qué progresos ha tenido el cristianismo. Se oficializó los días de Pedro y Pablo como protectores de Roma. El cristianismo es una religión con un pasado glorioso y un futuro ilimitado. Comenzó el cristianismo a tener preferencia por los ricos. La opulencia se hace presente en estos últimos siglos. ¿Qué pasó? Una vez que se oficializa el cristianismo, se invita a los ricos a pertenecer a él, con su opulencia, sus portes, a introducirse en el cristianismo. ¿Por qué? Estaba sencillo. Los ricos aportan, los ricos dan dádivas, dan limosnas. Entonces, era importante invitarles a ellos a ser parte de esta nueva sociedad. Las protestas se hacen presentes, uno de ellos, Jerónimo, para los sacerdotes y sus preferencias hacia los ricos. Jerónimo pregunta qué está pasando con el diseño original y esas preferencias hacia los ricos, que le llamó mucho la atención a él. Comienzan las reformas dentro de la iglesia. Estamos viendo, se oficializa un cristianismo, pero las reformas de una vez están presentes. Damasco cree necesario cambiarle el idioma al cristianismo, de griego al latín. ¿Para qué? Para que se haga más cercano a Occidente y pueda ser en el idioma más actual. ¿Qué quería? Beneficioso para Occidente, para según cambiar los ritos paganos. Aparecen los cambios de vestimenta dentro del cristianismo y los utensilios refinados. Damasco dice que había que vestir, tener una ornamenta, utilizar utensilios de oro y toda aquella panfaria que era necesaria. Comienza el distanciamiento con el pueblo. Escuchen bien, todo esto comienza a haber un distanciamiento con el pueblo, pretendiendo que no podía tener acceso a lo sagrado. Es decir, que solamente un grupo limitado era el que podía comunicarse, hacer todas las ofrendas y hacer todos los sacrificios, y que el pueblo no podía tener ese acceso directo. Cosa que se está pareciendo a lo que ocurría en la antigüedad y que ya Jesucristo había abolido, había eliminado, se había cancelado. Esta propuesta de aislar pertenece a Juan Crisóstomo.
que él decía que la santidad, el rito y todo eso tenía que estar aparte. Se crean los elementos dentro de la liturgia, la música que ya era usada por los esenios. En la antigüedad ya los esenios practicaban la música. El mismo apóstol Pablo la utilizó dentro de las prácticas de la congregación. Es importante decir que ya para estos siglos 3 y 4 se habla de la iglesia como única, haciendo mención a la iglesia católica. Ya se está hablando de la única iglesia. El cristianismo dominaba el imperio romano, ya que al ser oficial agarró mucho peso, y es por eso que se habla de la religión dominante y la única que ya existían los acuerdos sociales políticos, era una iglesia imperial. Era una iglesia imperial. Ya los tiempos de la comunión, los tiempos de el pueblo como tal, ya había pasado. Ambrosio, obispo de Milán, en donde se puede ver cómo era la figura del régimen establecido y miembro del orden gobernante, obispo príncipe medieval. El poder que ejerció Ambrosio hasta este momento, ningún siglo, hasta este momento, siglo IV, otro lo ha tenido en todos los siglos. Incluyó sobre la política de los sucesivos emperadores occidentales: Graciano, Valentiano II, Teodosio. Se impuso en el debate público contra los paganos. Excomulgó a Teodosio. Es por eso que no se sabe con certeza quién representó, si a la iglesia o al imperio. No se sabía a quién representaba Ambrosio y qué intereses cuidaba él. Algo que llama mucho la atención, porque estamos hablando de cristianismo. Ambrosio es una forma de derrotar el paganismo. Crea reliquias creyendo decir que tenían poder, frase que él usaba mucho. Ambrosio decía que las reliquias eran una contra el paganismo, y que ellas tenían poder. Poder, que palabra que él usaba muy común, palabra que era muy común para Ambrosio, y eso lo complementó dentro de las reliquias. Si se querían saber dónde está el origen de las reliquias, está por consecuencia de Ambrosio, un hombre que hizo cualquier cantidad de cosas, como lo dije anteriormente, que nadie en la historia del cristianismo ha hecho, e imponía lo que él decía y quería hacer. La iglesia que siguió a Constantino repudió a Orígenes por su optimismo, como a Tertuliano sus escritos. Valiosos por demás, en Orígenes se logra fundamentales avances que Jerónimo, que lo admiraba, creía en él, era un discípulo de él, a la larga, y más tarde lo va a llamar hereje, por decir que pervertía el juicio de los hombres y buscar que estos perdieran el alma. O sea que aquí estamos en la disputa. Al entrar el imperio al cristianismo, ¿qué ocurrió? Ocurrió el dominio.
ocurrió el dominio, ocurrió los acuerdos, las componendas que, que a partir de ese momento iba a adoptar el cristianismo con el imperio que estuviese de turno. Se puede apreciar las disputas dentro de las posiciones que se tenía por las concesiones cada uno de estos hombres cristianos tenía. O sea, comienzan también las disputas entre los mismos cristianos y las diferencias que estos tenían uno de otro. Entonces estamos viendo que en esta parte del cristianismo lo que ha significado el oficializamiento de la iglesia. Ese, ese acuerdo legal que le permitía al cristianismo funcionar de acuerdo a las otras religiones de una manera libre, está bien, pero ¿qué le costó a la iglesia? ¿Qué le costó al cristianismo? Es muy importante que se entienda y es muy importante que se sepa, porque nos preguntamos siempre, ¿qué pasaron en los primeros siglos? ¿Qué pasó? Pasó lo que estamos hablando, de lo que hizo, lo que hicieron, mejor dicho, el Imperio Romano y esta cúpula cristiana que quiso implantar el dominio. ¿Haciendo qué? Haciendo concilios y sínodos de acuerdo a lo que ellos querían adaptar. Y vemos que Ambrosio fue uno de los que más formas implacables de hacer, tanto de un lado como para el otro, el que él tomaba las decisiones de acuerdo a lo que él se quería plantear. Entonces vamos a entender esto. Ay, sí, se habla de una forma muy folclórica. Ay, Constantino oficializó el cristianismo. Sí. ¿A qué precio? ¿A qué precio? Y estuvo realmente Constantino por una verdad o por un interés propio, de acuerdo a las características patológicas que él tenía, esas características psicológicas que él tenía de todo ese cuadro pervertido del cual él se formó. Muchos me dirán, los cambios existen, los milagros existen, Dios transforma al ser humano, eso está correcto, eso está perfecto, eso está perfecto. Ahora, queda saber, y es lo que decimos muchos, si fue o no fue realmente su conversión. Eso queda y siempre va a quedar ahí, siempre va a quedar ahí. De saber si fue genuina o no. Dejemos que, dejemos que eso sea así. Solamente que sí tenemos que tener claro lo que él era como emperador, su, su forma de ser, su estilo de vida, con lo que se quiere decir del oficialismo del cristianismo. Eso es así. Y de todo lo que fue dentro de la historia. Porque una cosa es que se diga y otra cosa es lo que se practica. Y eso hace necesario que esto se vea de esta manera. Se esperan los comentarios, que son los que van a alimentar el debate. Bendiciones, mis hermanos.